Muy bien, entonces, continuamos. Entonces, debido a que la cantidad de elementos comenzó a aumentar, ¿sí? Cada vez existieron más elementos químicos. Entonces, chicos, comenzó a ser evidente, ¿no? La semejanza física comenzó a ser evidente las semejanzas físicas y químicas. Físicas y químicas. De algunos elementos. Entonces, como se observó esa semejanza, chicos, podemos decir que esto de aquí fue la razón que motivó a los científicos a buscar formas de clasificar a los elementos, ¿no? Uh-huh. Esto motivó a los científicos a los científicos a buscar diferentes formas de clasificar, a buscar diferentes formas de clasificar a los elementos. Muy bien. Entonces, todo esto está ocurriendo, chicos, en el siglo XIX. En el siglo XIX está ocurriendo esta fiebre por ordenar los elementos químicos. Está empezando. El primero de ellos fue Jacobo Berzelius, que para el año 1813, vamos a poner acá 1813, el primero de ellos en tener la curiosidad por ordenar a los elementos químicos fue Jacobo Berzelius, 1813, inicio del siglo XIX. Entonces, Jacobo Berzelius, él fue el pionero, es el pionero, chicos, ¿eh? No es cualquiera, es el pionero, es Berzelius. Cuando hablemos de quién fue el primero en intentar clasificar, indiscutiblemente, Jacobo Berzelius, ¿ya? Podemos decir de él que él fue el primero en clasificar los elementos químicos, ¿ok? Lo podemos decir acá, primero en clasificar, fue el primero en clasificar los elementos químicos, en clasificar a los elementos químicos. Por su electronegatividad, chicos, por su electronegatividad. ¿Recuerdan alguno de ustedes recuerda qué es la electronegatividad? Fue el primero en clasificar los elementos químicos por su electronegatividad. Entonces les adelanto, la electronegatividad, ¿ya? Electronegatividad es la capacidad que tiene un elemento químico de atraer electrones del enlace. Y estuvimos viendo, siempre, bueno, es una característica fundamental, debido a que este hombre hizo ese estudio, él pudo establecer la siguiente diferencia, ¿no? Como fue el primero en clasificar los elementos químicos por su electronegatividad, estableciendo a los elementos en dos grupos. Mira, o sea, aparte de eso, él dijo que hay dos grupos nada más. Los metales y los no metales. Entonces, Jacobo Berzelius fue el primero en clasificar por su electronegatividad a los elementos químicos en dos grupos. Metales y no metales. Él fue el primero en hacer esto. Metales y no metales. Metales y no metales. Mira, para su tiempo, 1813,
era alrededor de 31 elementos químicos a 35 por ahí, pero ahí en su escasez de elementos logró clasificar entre metales y no metales. Era fácil, pues, porque eran pocos. Muy bien. Entonces, este fue el primer intento por clasificar, ¿ya? Ya saben, entonces, chicos, Jacobo Berzelius, su criterio de clasificación fue esto, electronegatividad. Resalten eso, ¿ah? Esta palabrita es clave. Sobre esto se puede preguntar, ya en una teórica, verdadero y falso, ¿no? El criterio por el cual se basó Jacobo Berzelius para clasificar fue por electronegatividades. Muy bien. O naturaleza metálica o no metálica. Son equivalentes, ¿ya? Metales y no metales. Listo. Ese fue el primer intento. Muy bien. Sigamos viendo los intentos por clasificar. Para un año después, 1814, vamos a poner acá, 1814, apareció, a ver acá, 1814. Bueno, en sí, vamos a poner acá esto. Jacobo Berzelius, 1813, 1815, 1815, ¿listo? Proust, William Proust, William Proust. Ahí está, William Proust, 2 años después. 2 años después, William Proust, él propuso también un modelo, que también él intentó ordenar a los elementos químicos. Entonces, pero él ordenó tomando como modelo al átomo de Bohr, ¿ya? Al átomo de hidrógeno. Entonces, él propuso ordenar a los elementos químicos en base al átomo de hidrógeno, en base al átomo de hidrógeno. Entonces, siguiendo como modelo al átomo de hidrógeno, entonces, ¿cómo era su comportamiento con respecto al modelo al átomo de hidrógeno? Muy bien, entonces, continuamos. Entonces, para 1820, aparecen las famosas, viene un personaje llamado Johann Dobereiner. ¿Sí? ¿Le suena Dobereiner? 1820. 1820 aparece este personaje Johann Dobereiner. 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 Entonces, Johann Dobereiner, a ver aquí. Él plantea el modelo de las triadas, ¿sí? El famoso modelo de las triadas. Entonces, él propuso, podemos decir propuso, ordenar a los elementos químicos, ¿ok? Por triadas, en base a las triadas. Propuso ordenar a los elementos químicos en base a las triadas. A ver, vamos a ver unos ejemplos de triada, ¿ya? Unos ejemplos de ejemplo. Vamos a poner aquí. Ahí está. Aquí va a ir los pesos atómicos. Acá viene el elemento químico litio, sodio y potasio. Litio, sodio y potasio. Entonces, él dice que se conocen los pesos atómicos de los elementos laterales. Por ejemplo, del litio es 7, ¿sí? Muy bien. Y del potasio, chicos, en la tabla periódica, ¿cuánto es su peso atómico del potasio? A ver, revisen. Del potasio, aproximadamente es peso atómico. 39. 39. Muy bien, 39. Ya está. Ahora,
obtengan el peso atómico del sodio. La relación que dice Dobereiner es que este peso atómico del elemento central sale como el promedio aritmético, ojo, a ver, aritmética chicos, promedio aritmético de los pesos atómicos de los elementos laterales. A ver, ¿cuánto saldría entonces? Si sacas el promedio aritmético de 7 y 39, sería el promedio, ese sería el valor de X. 23. ¿Sí? ¿Todos coinciden? 23. 23 como el promedio aritmético. Sí, profesor. Muy bien, exacto. El promedio aritmético. A ver, cuando hablamos de promedio aritmético, ¿cómo se calcula el promedio aritmético? ¿Recuerdan? Promedio aritmético. La suma de La los la semisuma. entre el número de... Semisuma. Claro, claro. Promedio aritmético es la suma de elementos entre la cantidad de elementos. Claro. Pero si son dos, es la semisuma, como dice su compañero. Muy bien. Entonces sería, profe, X sería igual a 7 más 39 entre 2, ¿correcto? Entre 2. Esto sale 23. Ahí está. Ahora quiero que vayan a su tabla periódica y observen cuánto dice ahí el peso atómico del sodio. Observen, todos vayan a su tabla periódica y comprueben cuánto es el peso. 22.9, pero se redondea. 22.9. ¿Se dan cuenta que es muy cercano el valor obtenido? Entonces, el cálculo que establece Dobereiner es muy cercano, es muy aproximado. Vamos con otra triada. Vamos para la triada calcio. Bueno, él dejó muchas triadas, ¿eh? En los libros de química, ahí están los modelos que él dejó. También dejó triadas aproximadas, que no, o sea, él dejó la evidencia donde no coincidía tampoco la propiedad. Por eso que es limitada este criterio de él, ¿no? Es muy limitado. Podemos citar esta triada. A ver aquí. Ponemos acá 40. ¿Y del bario cuánto es? Del bario, chicos, su peso atómico del bario. Aprox. Siendo 137. Muy bien, Daniel. Ya, listo. A ver, todos, calculando por el criterio de Dobereiner, el valor de X. ¿Cuánto sería? $88. 88, ok, 88. Muy bien. A ver, ¿alguien? 85,5. 88,5.
Me sale entonces 88. X, ¿cuánto sale, chicos? 88,5. Ajá. Ochenta y ocho coma cinco. 88,5, ya está. Ya. Y en la tabla periódica, ¿cuánto es el peso atómico del estroncio? 87,6. 87,6. Y sí, se acerca, ¿se dan cuenta? Es muy aproximado. Es muy aproximado. Entonces, ahí está. Entonces, esto sí, chicos, ¿ya? Entonces, hay que saber este método porque suele venir preguntas así. Porque en ciertos grupos de triadas es válido. Así que sí se toma esto. ¿Ya? Pero ya saben qué hacer ya. Y te hablan de triadas, tú ya sabes. Ah, ya semisuma de los extremos. Me debe dar el peso atómico central. Fácil, ¿sí? Sencillo. Muy bien, continuamos. A ver, aquí. Hasta aquí todo claro, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo Todo claro, claro, jóvenes? profesor. Todo claro, profesor. Todo claro. Muy bien. Ok, ok. Vamos avanzando entonces. Muy bien, entonces vamos para 1000. Ahora 1864. ¿Ya? Entonces aquí aparecen las llamadas octavas de Newland. ¿Eh? Newland. Vamos a poner aquí. Él propuso, De las notas musicales, ¿no? exacto, ajá, propuso ordenar a los elementos según sus masas atómicas. Sus masas atómicas. Según sus masas atómicas, ¿ok? Crecientes. Ujú. Crecientes. En grupos conocidos, conocidos como octavas. Como octavas. Ahí está, como octavas. Ujú, como octavas. Ejemplo. Ya. Calcio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Y aquí.
A ver, jóvenes, pesos atómicos. A ver, dícteme aquí. ¿Del 40 cuánto es? Peso atómico del calcio. 40. Berilio. 9. 9. ¿Qué elemento es este? El que El sigue. boro. Boro, ¿cuál es? 10. Peso atómico. 10.8. ¿Cuánto? 10.8. 10.8. Trabajemos con 11. ¿Ya? 11. 11, Carbono. 12. 14, 12, Nitrógeno. 14. 14, 14, 14, Oxígeno. 15, 16, 16, Y el 16. flúor. 19. 19, ¿sí? 19, muy bien. En mi tabla periódica dice 18. 18 punto cuánto. 18 punto cuánto. Tiene que ser un... 18.9964. Ya, claro, eso ya es 19. Sí, por eso hay que fijarse si tu tabla lo aproxima. Hay tablas que aproximan, ¿ya? Y hay tablas que muestran el valor real. Fijarse en eso, ¿ya? Profe, Dime. en calcio no es 87,6. Del calcio, no, el Sí. calcio, su peso atómico es 40. ¿Sí? ¿Por qué me dice 87? Está mal. Fíjate en la descripción, en el modelo que está arriba, la ubicación, pues, ¿en qué ubicación No, está? sí, está bien ahí 80, y creo que está mal esta tabla. Peso atómico, sí, 87, ¿no? Del calcio. Sí, profe, el calcio. Debe haberse confundido con el estroncio. Creo que sí. Fíjate tu tabla del estroncio, ¿cuánto le han puesto? Sí, lo están mismo. estafados. Están estafados. ¿Cuánto le han puesto? En ¿Se ha repetido? estroncio dice 80, sí, lo han repetido, creo. Falla de Ah, se ha imprenta. repetido. Falla de impresión es. Ya, No, no chequé, puede ya, muy ser. bien, muy bien. Claro, ya revisen eso, ¿ya? Ahí corrijan ahí sus tablas, si que hay algún error por ahí. Ya, muy bien. Ya, por ejemplo, este es un ejemplo de una octava. Ya, una octava tenía las características en orden, mira, en orden creciente, ¿no? Por ejemplo, orden creciente, bueno, este 4, este 40 se enlaza con la octava anterior y este se enlaza con la octava siguiente. Muy bien. Entonces, la que seguiría acá, él dice que el séptimo elemento tiene las propiedades similares que el primer elemento del siguiente grupo de 7. Por eso que le llama octava, ¿no? O sea, acá no termina, ¿no? Hay 7, pero continúa con el primer casillero del otro grupo de 7. Podemos poner acá también, ¿no? Para ver, explicarlo. O sea, en sí no son grupos de 8, sino son grupos de 7, pero como el último dice, se relaciona, entonces vamos a ver acá eso. Vamos a poner una octava más, ¿ya? Ahí vamos a poner sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre y cloro. Fósforo, azufre y cloro. Ujú. A ver, ahí vayan revisando sus pesos atómicos. 23. El sodio. Mm, Magnesio 24. Aluminio 26. 27. Silicio,
28. Ajá. La P, ¿qué elemento es? El P. Fósforo. 31. La S, Azufre. 31. Ah, no, 32. El azufre. El ya. cloro 35. 35. Ya, muy bien. Entonces vamos a ubicar ese resultado que me han dado. Ya, del sodio es 23, me dice, ¿no? Del magnesio es 24. Aluminio es 27. Del silicio 28. Fósforo 31. 32. Y del cloro 35.5. Eso sí es, así se ve. Ajá. Ya, ahí está. Entonces él nos dice, en este caso, miren acá, él resalta esto, ¿no? Según sus masas atómicas crecientes, ¿no? Masas atómicas es lo mismo que peso atómico. Él ordena en grupos de 8, pero con masas atómicas crecientes, pesos atómicos crecientes. Y fíjense pues cómo va creciendo, ¿no? Sodio, mira, 9, 11, 12, 14, 16, 19, va creciendo, ¿sí? 23, 24, 27, ¿sí? Entonces hay cierta repetición, ¿no? Cierto ordenamiento, cierto patrón. Muy bien, entonces, él dice que el octavo elemento presenta propiedades similares al primer elemento del grupo anterior. Entonces, el primer elemento de este grupo sería el calcio, pues. Sería el primero. Y el octavo elemento sería el sodio. Entonces, siempre, este sería el octavo para el grupo anterior. Y así. Y así siempre el primero del que sigue es el octavo del anterior. Son propiedades similares. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que hay que rescatar, ¿ya? Anoten eso, ¿ya? ¿Cuál es la característica de las octavas? Es que el octavo elemento presenta propiedades similares al primer elemento del grupo anterior. A ver, vuelvo a repetir, pongo como nota ahí, el octavo elemento, entonces, mejor lo escribo acá, ¿ya? Voy a escribirlo aquí para que quede mejor. Nota, ¿ya? El octavo elemento, aquí, para que ya quede mejor, ¿ya? El octavo elemento presenta propiedades similares al primer elemento del grupo anterior. Del grupo anterior. Ahí está, esa es la regla, ¿no? La regla de cómo ordena Newlands a sus octavas. Entonces, siempre es con el primero y el último, ¿ya? Del grupo anterior. Si le presentan otro tipo de ordenamiento, no es, ¿ya? Ese es el orden. Así tiene que ser. Muy bien, chicos, entonces, como ustedes pueden ver que se tardaron muchos años, ¿sí? En confeccionar una tabla tras otra, o sea, que ordene a los elementos químicos cada vez mejor. Entonces, uno usó la electronegatividad, otro usó las masas atómicas crecientes, otro lo ordenó de grupo de 3 en 3. Entonces, ya para 1869, ya fue tomando forma, ya, porque ya se conocían más elementos químicos. Entonces vamos a poner acá 1869 ya, 1869. Aparece Dmitri Mendeleev. Dmitri Mendeleev. Dmitri Mendeleev.
Muy bien. Entonces, ¿qué establece él? Entonces, él ordena los elementos en base también a su peso atómico. Ah, ya, propiedades similares, me dice, ¿no? Por ejemplo, densidad, tamaño, ¿me entiende? Brillo metálico. A esas propiedades básicas que ellos podían distinguir, ¿no? Facilidad de combinación. Pero obviamente cuando comenzaron a conocerse más elementos, ya las propiedades y comenzaron a hacerse experimentos, ya las propiedades no eran tan superficiales, ¿no? Porque mira lo que estaba haciendo Newland, estaba colocando al calcio y al sodio en la misma columna. Fíjate en tu tabla periódica si el calcio y el sodio están en la misma columna. ¿Qué dice? Mire, ¿ya están o no están en la misma columna? El calcio y el sodio. Mire, ya Salcedo. ¿Está? Profe, no tengo la tabla todavía. No tienes. A ver, Abdel Equipa. Sí, profe. ¿Esto es correcto? Lo que dice Newlands. ¿El calcio y el sodio tienen propiedades similares? Sí, pero no están en la misma fila. Actualmente. Ah, ¿Están ya, en la misma fila, en la misma columna? no. No están. Por lo tanto, las propiedades similares a las que él se refería eran muy superficiales. ¿Me entiendes? Por ejemplo, presentación física, ¿no? Al medio ambiente, en qué estado está. Propiedades muy similares, pero eran tan superficiales que hoy en día la tabla periódica moderna no considera ese tipo de propiedades. Son más profundas, ¿no? Radio atómico, electronegatividad, afinidad electrónica. Esas son las propiedades que hoy en día se debe considerar. Hoy en día el calcio y el sodio no están en el mismo grupo. No lo están, no están uno encima de otro. Entonces, cada vez fue mejorando la tabla periódica. Se fue estudiando mejor a los elementos químicos. Dmitri Mendeleev, entonces él ordena, ¿ya? Él da la ley periódica, ¿no? La ley periódica que ordena los elementos químicos, ¿no? Entonces podemos decir lo siguiente, él ordena a los elementos en base a su peso atómico. En base a su peso atómico. A su peso atómico. En base a su peso atómico. Creciente. Creciente. Muy bien. Ya está. Él propone un modelo, su modelo es conocido como la tabla corta. ¿Ya? La tabla corta. Muy bien. Además, Dmitri Mendeleev, él hace una especie de predicción, ¿no? ¿Sí? O como que se adelanta. Él deja casilleros vacíos para elementos, ¿no? Entonces, él podemos decir que él es el primero en ordenar en columnas, chicos. Es el primero. Ordena los elementos, o sea, en propiedades similares, en columnas. ¿Ok? Entonces, él ordena a los elementos, con propiedades similares
similares en columnas verticales. En columnas verticales. ¿Y cómo creen que les llama? A ver. ¿Y los denomina? Los denomina grupos. Es el primero en usar este tipo de ordenamiento que después la UPAC lo adopta, ¿sí? En grupos, que lo denomina grupo. Columnas verticales en grupos. ¿Qué más? Otro gran aporte de Dmitri Mendeleev. Como le digo, él predice la existencia de algunos elementos que aún no se encontraban, ¿no? Por lo tanto, él deja casilleros vacíos para elementos que aún no se habían descubierto. Entonces, él pronostica